Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre el índice de confianza al consumidor correspondiente al mes de diciembre del 2020. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Como siempre, se podrán hacer preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos la presentación. Ok, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Como acaba de decir el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de diciembre del 2020. Esta presentación está compuesta en tres grandes partes. En la primera, hacemos una descripción de los aspectos generales y metodológicos utilizados en la construcción de los índices elaborados a partir de esta encuesta, más o menos desde cuándo se hacen, cómo se presentan, ya que los detalles técnicos se encuentran ampliamente detallados en la página web del Banco Central, que es de libre acceso. En una segunda parte hablamos de la caracterización de la población, en donde se presentan los porcentajes de respuestas divididos en nivel de educación, edad y género, para dar finalmente los resultados de la encuesta, que es el objetivo principal de esta presentación. Finalmente hacemos un breve resumen resaltando los puntos más importantes de todo lo que vamos a decir. En cuanto a los aspectos generales, el directorio del Banco Central del Paraguay en el 2017 autoriza la contratación de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo para prestar el servicio de realización de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que se presenta en forma agregada y permite obtener los indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas del hogar y del país, y forma parte del conjunto de informaciones relevantes que utiliza el Banco Central para las decisiones de política monetaria. En cuanto a los aspectos metodológicos, el ICC se realiza los primeros 20 días de cada mes en Asunción y Gran Asunción, entendiendo por Central Urbano a San Lorenzo, Luque, Fernando Lamora, Capiatá, Ñemby, Mariano Roca Alonso, Lambaré y Limpio. Estas encuestas se realizan a 400 hogares, en donde pueden responder personas de 18 años o más. La encuesta básicamente se divide en dos partes. En una primera se hace la caracterización de la población, como habíamos dicho, dividida en género, nivel de educación y edad. En una segunda parte se realizan las preguntas que son utilizadas para la construcción de los índices, tanto de situación, que llamamos ICE, el índice de expectativas, que llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, y también dos preguntas complementarias. En cuanto a las preguntas, como dijimos, para la construcción del índice, se utilizan estas 6 primeras preguntas, que son: ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Y la misma pregunta, pero para el futuro: ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Esta misma pregunta se hace para los hogares y para el país. Si creen que su hogar estará mejor, igual o peor que hace un año, o su situación mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año, y lo mismo para el país. Si piensan que el país está mejor, igual o peor que hace un año, o mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año. Y como dijimos, tenemos dos preguntas complementarias en donde se dice si usted tiene posibilidad de ahorrar y si cree que es un buen momento para comprar bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas, autos y motos. En cuanto a la construcción de estos índices, el índice de situación económica se hace a partir de las preguntas 1, 3 y 5, que comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación actual de la persona local del país con relación a un año atrás. Para la construcción del índice de expectativa se utilizan las preguntas 2, 4 y 6, que comprenden la valoración de los encuestados de su situación económica con respecto a un año adelante, es decir, son expectativas. En cuanto al ICC, o el índice de confianza del consumidor, es el promedio simple de estas dos anteriores. En cuanto a las características de la población,
vemos que las personas que por lo general responden a esta encuesta en su mayoría son mujeres, específicamente alrededor del 60%. Específicamente en el mes de diciembre del 2020, el 55.3% de los encuestados fueron mujeres y el 44.8% fueron varones. En cuanto a la distribución por edades, el mayor número de personas que contestó esta encuesta se encuentra en el grupo de 55 años o más. El 37.8% estuvo en este grupo, seguido por el grupo que se encuentra entre 35 y 44 años, el 21.5% de los encuestados, seguido por el grupo de 45 a 54 años, el 19.3%. Mientras el grupo de 25 a 34 años fue del 14.5% y por último 7% que corresponde al rango de edades entre 18 y 24 años. El mayor número de respuestas se obtuvo en el rango de los individuos que tienen educación media, es decir, del primero al tercer curso, lo que antes llamábamos bachillerato. Esto seguido por la educación escolar básica, que sería el primer y segundo ciclo, o sería el primero a sexto grado, que antes llamábamos primaria. Esto seguido por personas que tienen educación superior universitaria. Luego, en la educación escolar básica, o sea, el tercer ciclo, entre el séptimo y el noveno grado, lo que antes llamábamos secundaria básica. Y finalmente, el superior no universitario contestó el 3% de los encuestados. Por último, el 7% de los encuestados no tenía ninguno de estos niveles mencionados culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, vemos que el ICC, el índice de confianza del consumidor, fue de 48.8 frente al 49.6 presentado en el mes de noviembre. El mismo se mantiene muy cerca del nivel neutral y es coherente con el mejor desempeño de los indicadores adelantados de la actividad económica y las perspectivas de crecimiento para el año 2021. Este índice de confianza, como dijimos, está compuesto de dos subíndices, que es el índice de situación económica, que como vemos en diciembre del 2020 fue de 25.8 frente al 28.08 presentado en el mes de noviembre. El mismo se encuentra muy por debajo del nivel neutral en la zona de contracción. Es importante destacar en este punto que para la construcción de este índice se utilizan las preguntas que recién habíamos mencionado, 1, 3 y 5, que recogen las valoraciones de los encuestados de su situación actual, tanto de la persona, del hogar y del país, con respecto al año anterior. Y se nota que si bien los encuestados empiezan a sentir que la economía está mejorando, tanto las personas como la economía todavía están afectados por las medidas adoptadas para la contención de la pandemia y aún no se encuentran en los niveles de diciembre del 2019. El otro componente del índice de confianza es el índice de expectativas. Aquí, como vemos, es de 71.8, es mejor al presentado en noviembre de 71.04 e incluso diciembre del 2019, que fue de 66.79. Para la construcción de este índice utilizamos las preguntas 2, 4 y 6, en donde la pregunta es cómo sienten su situación, cómo piensan que será su situación para dentro de un año. Y vemos que los consumidores empiezan a notar las mejoras en algunos sectores de la economía y tienen perspectivas más optimistas para el futuro. Estos dos subíndices se dividen otra vez en otros subíndices, como sabemos, y el mejor comportamiento presenta el subíndice del hogar con 38.4, seguido por el personal 30.1 y finalmente por el índice del país. Los mismos, como ya sabemos, se encuentran por debajo del nivel neutral en la zona de pesimismo. Esta misma estructura tiene el índice de expectativas, pero por encima del nivel neutral en la zona de optimismo, perdón. Y también el mejor comportamiento presentan los hogares, seguido por el personal y finalmente por el país. En cuanto al porcentaje de respuestas utilizadas para la construcción de estos índices, tenemos, ¿cree usted
que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año, vemos que el 50.5% de los encuestados piensa que la situación está peor, el 38.8% que está igual y el 10.8% de los encuestados piensan que está mejor. En cuanto a, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Vemos que el 59.5% de los encuestados piensa que su situación mejorará, mientras que el 30.3% piensa que seguirá igual y el 10.3% piensa que empeorará. En cuanto a las mismas preguntas, pero para el hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que el año pasado? El 48.8% de los encuestados piensa que está igual, el 37.5% que está peor y el 14.3% que está mejor. En cuanto a esta misma pregunta, ¿la situación económica de su hogar será mejor, igual o peor dentro de un año? El 59.8% de los encuestados piensa que la situación de su hogar mejorará, el 32.3% que seguirá igual y el 8% piensa que la situación de su hogar empeorará. Y estas preguntas para el país, ¿cree usted que la situación económica del país está igual, mejor o peor que hace un año? Vemos que el 84.8% de los encuestados piensa que la situación del país está peor, mientras que el 12.5% que está igual y el 2.8% que mejorará. En cuanto a las perspectivas para el futuro, vemos que el 47.8% de los encuestados piensa que la situación del país mejorará, mientras que el 34% piensa que seguirá igual y el 18.3% piensa que empeorará. En cuanto a las dos preguntas adicionales, la primera dice, ¿actualmente tiene usted posibilidad de ahorrar? Vemos que la misma tuvo una variación negativa del 20.05% al 18.8%. Lo mismo que las perspectivas para compra de bienes durables. ¿Cree usted que es momento para realizar compras tales como electrodomésticos, casas, motos y autos? Y vemos que en cada uno de los ítems tuvieron variaciones negativas. Las personas que piensan que es momento oportuno para la compra de electrodomésticos disminuyen de 6.5 a 6.3. Las que piensan que es momento para compra de casas disminuye de 6.3 a 5.3. Las que piensan que es momento para compra de autos también disminuyen de 7% a 5%, mientras que las que piensan que es un buen momento para la compra de motos disminuye de 5.8 a 4.5%. Finalmente, recordando todo lo que dijimos, tenemos que el índice de expectativas económicas muestra una pequeña mejora en el mes de diciembre del 2020, manteniendo la tendencia de este indicador que siempre se mantuvo en la zona de expansión a pesar de la caída que había sufrido en el mes de abril. El mejor desempeño del subíndice hogar, el mejor desempeño de los subíndices es de las expectativas del hogar. Por su parte, el índice de situación económica refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás, se mantiene en la zona de contracción, mostrando una leve caída con respecto al mes de noviembre. Y el índice de confianza del consumidor, que es un promedio simple de estos dos anteriores, mostró una leve reversión de la recuperación observada en noviembre, aunque se mantiene en valores muy cercanos al neutral. La predisposición de compra de bienes durables sigue siendo baja, manteniéndose alrededor del 5% en cada uno de los ítems mencionados para el mes de diciembre. El porcentaje de personas que dijeron que pueden ahorrar también disminuyó levemente con respecto al mes de noviembre. Muchas gracias.